Sí, ahí sí. Ahí sí estamos grabando. Estas materias, arquitectura 1 como arquitectura 2, solamente pueden regularizar y después se tienen que presentar al examen final. Que todos los exámenes finales se atrasaron para el año que viene. Directamente solamente se van a tomar en el caso que volvamos a la presencialidad, digamos, de las clases. Entonces yo decidí que yo les voy a hacer promocional estas dos materias. ¿Qué significa? Voy a tomar dos parciales. Uno que correspondería a Arquitectura de Computadoras 1, que todavía no estamos terminando el programa. Yo creo que 2 clases más recién voy a terminar el programa de Arquitectura 1. Entonces ahí yo le voy a dar una semana para que ustedes se preparen bien y le voy a tomar un examen a través de la plataforma. A través de la plataforma o a través de un formulario Google, ¿sí? Pero si ustedes se sacan notas superiores a 8, yo le voy a dar por aprobada la materia. Entonces, el día que se habilite el examen final, ustedes se inscriben normalmente y vienen y yo solamente les firmo la libreta, ¿sí? Al que se saca una nota menor a 8, bueno, ese va a quedar como... Para mí re bien, o sea, por mí me parece re bien la idea. Bueno, vamos a ver, ahora todavía no le subí nada al aula virtual, ¿sí? Mañana más tardar voy a tratar de subirle todo, digamos, la parte práctica, ¿sí? Voy a subir esta clase, veré cómo puedo subir y cómo es, y bueno, y ahí voy a generar una actividad con los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a volver con el tema de los códigos de detección de errores. Lo único que le quiero dejar bien claro con estos códigos es que, por ejemplo, este código, el código de paridad, lo único que me permite es detectar el error, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este código de paridad? Principalmente se utilizan, digamos, cuando se realizan transferencia de datos entre varios o dos registros de la máquina o entre máquinas distintas, ¿sí? Y simplemente consiste al mensaje que yo quiero mandar o al dato que yo quiero enviar, le agrego un bit que es el bit de paridad. Y acá le puse un ejemplo, acá simplemente está utilizando el ASCII, o sea, la letra A en ASCII, pero de 7 bits. Si cuentan acá, tienen 7 bits, le agrego un bit de paridad. Ahora, fíjense, puede ser que estemos trabajando, o que la máquina, mejor dicho, esté trabajando con paridad par de unos. Fíjense, yo tengo 2, entonces el bit de paridad par va a ser 0. En este caso, que estoy representando la letra T, el dato que voy a enviar también tiene 7 bits, agrego un bit de paridad, pero fíjense, acá ya estoy trabajando, le asigno el 1, porque tengo 3 1 más 1 para que se me cumpla la paridad par de unos. Acá estoy trabajando con la paridad impar. Fíjense, tengo 2, bueno, entonces le asigno un 1. Normalmente, bueno, como le decía, el bit se añade sí o sí, es el bit más significativo a la izquierda del dato. Fíjense acá, yo les marqué eso. Los caracteres de 8 bits que incluyen bit de paridad se transmiten... Ay, perdón. Los caracteres de 8 bits que incluyen el bit de paridad se transmiten a su destino. En el extremo receptor se verifica la paridad de cada carácter recibido. Si un carácter no tiene un número par de 1, quiere decir que por lo menos un bit cambió del valor durante la transmisión. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo estoy mandando esto, ¿sí? Con el código de paridad. Ahora, si del lado del receptor
por ejemplo, este 0 cambia por 1, entonces voy a tener 3 y este bit de paridad ya no tiene sentido. Entonces lo único que hace es le avisa al receptor que el dato vino con un error, ¿sí? Que no es el dato correcto. Pero, digamos, el receptor, imagínense, tiene todos estos 0 y este bit de paridad lo único que le dice es que hay un error, ¿sí? Pero no sabe ni tiene idea dónde podrá estar el error. Quiere decir que uno de esos ceros cambió por un 1. Entonces, este método solo es útil si los errores no cambian un número par de bits a la vez, ya que un número par de errores no afecta la paridad final de los datos. Otra vez, me llegan a venir 2, 1, o sea, estos 0, este 0 se me cambia por 1, y este 0 lo recibo también como un 1, fíjense que voy a tener 4, mi bit de paridad va a ser 0, y no me va a encontrar tampoco el error, ¿se entiende? O sea, es muy, muy básico, digamos, este código de detección de errores. Pero también hay que reconocer que la tasa de errores que hay en la transferencia de datos entre los dispositivos de la máquina o entre distintas máquinas, que sería a través de las redes, es muy baja, ¿sí? Pero bueno, o sea, uno tiene que conocer cómo en realidad la máquina puede detectar que recibe un dato erróneo. El código de detección y corrección de errores es el código de Hamming. O sea, este código lo que me va a permitir es detectar el error, pero también corregirlo. Y acá era lo que yo le decía la vez pasada, ¿sí? Se tiene que dar esta formulita, que 2 elevado a la cantidad de P, que serían los bits de paridad, va a ser igual a los bits de información más los bits de paridad que yo necesito más 1. Entonces, por ejemplo, le daba este ejemplo, ¿sí? Que si yo lo que quiero transmitir son 4 dígitos binarios, que estos serían mis bits de información, también van a encontrar en algunos lados que le mencionan, entonces yo tengo que encontrar un P de tal forma que se dé la relación de esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, sería 3. 2 a la 3, 8, y 8 es igual a 4, que serían los dígitos del dato que quiero mandar, más los 3 bits de control, más 1. Acá le paso un ejemplo para que ustedes lo miren y traten de entender cómo está funcionando, ¿sí? Fíjense, el mensaje que vamos a transmitir ahora tiene 7 bits. Entonces tengo que encontrar un valor que 2 elevado a la p sea mayor o igual a 7 más p más 1. En este caso sería 4, ¿sí? Estaría trabajando con 4 bits de control. Y en total, fíjense que todo el dato que yo voy a enviar va a constar de 11 bits. El dato que voy a transmitir va a ser este, ¿sí? Y bueno, y acá le pongo que los bits P son los bits de paridad y los bits de control, o bits de información, que también algunos le llaman. Y en realidad van a tener que acostumbrarse a trabajar con una tablita así para comenzar a hacer y aplicar el código de Hamming. Otra vez, este código, vamos a ver, esta parte sería cómo arma el emisor el mensaje para transmitirlo, ¿sí? Y voy a tener 6 posiciones, no, voy a tener las posiciones nomás de los números, pero va a ser un dato de 11 bits. Acá le puse la codificación, digamos, de cada una de las posiciones en binario, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Los bits de control, o los bits P, que yo determiné que necesito 4 para mandar los 7 bits de datos. Entonces, estos bits de control sí o sí van en las posiciones que son potencia de 2. Fíjense que le colocamos en la posición 1, que es potencia de 2 elevado a la 0, en la posición 2, que es 2 elevado a la 1, en la posición 4, que es 2 elevado a la 2, y en la posición 8, que es 2 elevado a la 3. ¿Sí?
lo que dice de 1 son los datos que yo quiero transmitir. Y acá le puse, por ejemplo, la palabra original. O sea, este sería el dato que vamos a transmitir, ¿sí? 0101001. Eso es lo que está en verde, y fíjense que le asigné a la posición de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Ahora, mi bit de control de paridad par de 1. Profe, ¿Sí? una duda sobre la explicación que usted está haciendo. ¿De dónde sacó el número 4, digamos, de eso? ¿Cuál número 4? De la anterior, de la página anterior, el número 4. ¿Este? Y cuando ¿El usted 11? dice que 7 más 4, que ese es el P, digamos, ¿de dónde sacó? Ah, no, y eso lo buscás vos mentalmente si querés. ¿Sí? O si no, aplica logaritmo. Porque fíjate, si vos le haces, decís, bueno, mi P va a ser igual a 3, esto me va a dar 8. 7 más 1 ya fue. Y más 3 me da 11. ¿Entendés? Vos nomás tenés que ir buscando un P que te dé esta desigualdad. ¿Se entiende? Fíjate que acá yo puedo comenzar a buscar el P a partir de 2. 2 elevado a las 2 es 4. Entonces, y, bueno, acá en este caso tenía 4. Más 2 ya son 6. Ahí ya supera, entonces ya no se da esta relación. Es buscarle nomás. O sea, esto fíjate que son para hacer ejercicios prácticos, digamos, y para que se entienda el código de Hamming. Lógicamente que esto la máquina ya debe tener toda su tablita, por ejemplo, saber cuánto sería el máximo que podés armar con P4, con P6, con P8. Porque fíjate que este 4 me da 16, ¿sí? Entonces quiere decir que acá el dato, yo incluso puedo incrementarlo hasta que esto me dé 16. ¿Se entiende? Que puede ser cualquier número. Claro, siempre que se dé esta relación, digamos. Por supuesto que no vas a poner 2 a la 6, porque ¿para qué vas a desperdiciar? O sea, siempre te tiene que dar el valor justo, digamos. O sea, no justo, pero que se dé la relación y no excederte tampoco. ¿Se entiende? Porque fíjate, este P al que vos le elevás al 2 es el P que vos sumás acá. ¿Se entiende? Y vamos más o menos. O sea, no es recomendable, por ejemplo, si vos comenzás a buscar acá, tranquilamente lo podés comenzar a buscar así y haciendo la desigualdad, digamos. Comenzás con 2. 2 elevado a la 2. ¿Va a ser mayor o igual a 7 más 2 más 1? ¿Se va a dar esa relación? Ahora voy entendiendo ya. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, por eso te digo, no es tampoco cualquier valor. Pruebo con 3. 2 elevado a la 3 va a ser mayor o igual a 7 más 3 más 1. Bueno, igual. Vamos a seguir trabajando, digamos, porque en realidad serían 11 los bits que yo tengo que armar, ¿sí? 7 más 4. Ahí sí me da 11, ¿no es cierto? Ahí sí estamos. Esto, digamos, es para asegurar la desigualdad o la relación, ¿sí? Bueno, acá esto comprendieron, digamos, cómo se arma, ¿sí? Los P que controlo van en las posiciones potencia de 2. Potencia de 2, ¿sí? Quedamos acá en el P1, ¿sí? ¿Cómo lo armo? Entonces, fíjense, en esta tabla lo que yo voy a decir, o sea, lógicamente yo tengo todavía, no sé qué valor le voy a asignar.
Entonces lo que hago, como este P1 me va a controlar todos los valores o las posiciones donde tengan un 1 en el peso que es igual a 1, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, tengo el 1 acá, entonces en 2 no me va a controlar porque acá tengo un 0 en esta posición, ¿sí? 3 sí va a controlar porque tiene un 1 en la posición con el peso igual a 1. 4 ya no me va a controlar, y fíjense, lo único que voy haciendo es voy bajando el valor del dato que tengo en la posición que va a controlar esto. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense, el 5 tiene un 1 en la posición 1, entonces bajo el dato que tengo en la posición 5. 6 no, porque no tiene un 1 acá. Paso al 7, el 7 sí tiene, lo bajo. El 8 no tiene, 9 sí tiene, bajo el dato. El 11 sí tiene, entonces bajo este dato. ¿Sí? Y ahora simplemente sumo. Tengo 1, 2, 3, coloco un 1. Lo mismo trabajo con P2. Fíjense ahora. P2 tiene un 1 en la posición que tienen un peso igual a 2. Entonces, este también, fíjense, esto después lo completo, ¿sí? Según la cantidad par de unos que tenga. Fíjense, 3 sí tiene un 1 acá, entonces bajo este 3. O sea, bajo el valor del dato que está en la posición 3. 4 no tiene un 1 acá, 5 tampoco tiene, 6 sí tiene. Y fíjense, bajo el dato. 7 también tiene un 1, bajo el dato. 10 tiene un 1 acá, y también la posición 11, que también tengo. Cuento, me da 2, entonces el bit de paridad o de control va a ser 0. Lo mismo hago para P3. Fíjense que ahora P3 tiene un 1 en la posición cuyo peso es igual a 8. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. ¿Por qué bajo 0? O sea, no entendí. ¿Por qué bajo 0 y a veces bajo 1? ¿En dónde? ¿Acá? No, cuando por ejemplo tiene un 1 bajo un 0. Y a veces tiene un 1 y bajo un 1. ¿Acá en el dato? En los datos, claro. No. Ponele P1, 3, tiene 1 y bajé un 0. P1. ¿Este? P1. D1 sería entonces, 3. ¿Este? No, Ajá, fíjate que sí. tengo un 0 bajo 0. Y si ¿Se tengo ve? 1 bajo... Por eso le digo, este en realidad es lo que yo calculé después, ¿sí? En realidad yo a este le tendría que eliminar y ahí recién colocarle el 1, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo acá. O por ejemplo, para que se entiendan. Y fíjense que le estoy asignando el valor a la posición, ¿sí? Que voy a controlar. Esto también, digamos, cuando ustedes arman su tablita, todo este dato no lo tienen, porque ustedes lo tienen que armar. ¿Sí? Fíjate que acá el P1 también, por eso yo le puse en negrito y subrayado, porque es el cálculo que yo hago. Sí. O sea, es el bit de paridad par de unos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora la palabra que el emisor va a enviar al receptor, o sea, el dato, la palabra completa, fíjense, va a ser esto, digamos, el bit de paridad P1, el bit de paridad P2, el dato de 1, de 0, que ya es el bit de paridad 3, de 2, de 3, de 4, P4, de 5, de 6, de 7. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ahora el receptor, ¿sí? Es el que tiene que hacer la comprobación de si ese dato que recibió es correcto o no. Entonces,
Bueno, la palabra que yo recibo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque fíjense, en el otro yo mando y estaba bien. Ahora, vamos a suponer que el receptor lo que recibe es 0101000, ¿sí? Este le marqué porque acá estaría el error. Entonces, lo que va a recibir el receptor es este dato y va a comprobar a través del código de Hamming si tiene algún error y si puede detectar dónde está ese error. Fíjense que este código es prácticamente un algoritmo también. Muchos van a encontrar también que le llaman así algoritmo de Hamming para la detección de los errores. Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Armo otra vez, bueno, ahora ya sé que sí o sí voy a tener 4 bits de control. Fíjense que tengo lo mismo, armo de la misma forma y en el mismo orden, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. P1 otra vez me vuelve a controlar todas aquellas posiciones que tengan un 1 en el peso que sea igual a 1. Fíjense que esto no cambia nada al anterior, digamos, al mensaje que arma el emisor. Vuelvo a bajar los datos, ¿sí? Y le asigno el bit de paridad par de unos otra vez. ¿Se entiende? Lo mismo hago con P2 y lo mismo hago con P3 y P4, ¿sí? Ahora, fíjense, acá en esta columna le puse el cálculo de paridad que está haciendo el receptor. Entonces, el receptor lo que calculó es 0100. Va a comparar con el bit de paridad que ya tenía almacenado, ¿sí? Que le mandó el emisor. Y el emisor lo que le mandó es 10001. Y va a comenzar a comparar si el cálculo que él hizo del bit de paridad coincide con la paridad almacenada, digamos, con la paridad que recibió. Fíjense, cuando es distinto, coloca el error igual a 1, ¿sí? Acá otra vez, él calculó 1, el receptor calculó 1, pero recibió un 0, entonces el error es 1. Bueno, acá calculó 0 en el bit de paridad 3, y lo que recibió fue 0, entonces no hay error, es 0. Y acá lo mismo, en P4 él calculó que el bit de paridad es 0, pero en realidad el bit de paridad que tenía almacenado que recibió es 1, entonces hay un error. Y fíjense, si yo hago de abajo para arriba, ¿qué número sería este? Rápido en binario. De abajo para arriba, o sea, 1, 0, 1, 1. En decimal sería el valor 11. O sea, me está diciendo este bit de paridad, de detección y control de error, que encontró un error y que ese error está en la posición 11. ¿Sí? Pero se lee así, de abajo para arriba. Bueno, eso es lo que yo les puse acá, ¿sí? Fíjense, lo que armo es 1, 0, 1, 1, que me corresponde a la posición 11. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a entrar, no sé, ¿hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado en claro? ¿De dónde usted, profe, sacó el número 1 y 0 al número de la página 5? Página 5. 1 y 0. ¿De cuál? ¿De este? Sí, el P1, sí, y el P0. ¿Este? Sí. Calculo la paridad par de unos. Fíjate que acá, de los que yo bajé, digamos, que va a controlar mi P1, tengo 1, 2, 3. Entonces, le coloco 1 para que sea paridad par de unos. Acá en el P2, Sí o sí fíjate tiene que que ser par.
Exactamente, par de unos. Ah, Sí. Acá tengo 2, 1, entonces la paridad que coloco es 0, ¿sí? Porque no necesito. En el P3 lo mismo. Tengo 2, paridad par de 1, entonces 0. Fíjate que acá tengo 1, entonces le asigno 1 para tener una paridad par de unos. ¿Se entiende? ahora sí, profe. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a lo que es el álgebra proposicional. Esto creo que ya lo habrán visto con la profe Estela, programación lógica 1. Lógica proposicional creo que también le llaman. De los verdaderos, falsos y armar las tablitas. Lo dimos en matemática. Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, una proposición es una oración declarativa con sentido y con un valor de verdad. O sea, de eso que decimos podemos decir que es verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, los gatos son animales, los perros son animales. Esto es lo que estudiaría, digamos, el álgebra proposicional. Pero fíjense qué pasa. Si yo digo que los gatos es A, ¿sí? Los animales es B y los perros es C, ¿sí? Entonces yo puedo decir que A es igual a B, que C es igual a B y por lo tanto A es igual a C. Y lo que estoy diciendo, digamos, si quiero traducir otra vez al lenguaje proposicional, es decir que los gatos son perros, ¿sí? Entonces como que hay algo, pero está relacionado más bien con el lenguaje, ¿sí? Con la semántica que tiene el lenguaje. Entonces, el álgebra proposicional lo que hace es vacía las proposiciones del contenido ese semántico y solo estudia su relación utilizando una serie de operadores denominados operadores lógicos. Los elementos que tiene el álgebra proposicional. Una proposición está constituida por dos o más proposiciones simples relacionadas por operadores lógicos, se denominan proposiciones compuestas y se le puede adjudicar un valor de verdad. Algunos operadores lógicos pueden ser el de la conjunción, ¿sí? Que sería igual que el AND o el y, la disyunción exclusiva, que sería el o el OR. No sé cómo lo trabajaban, con el OR o con el O. Y la disyunción, bueno, esa sería la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva, que sería el XOR. La negación que solamente me niega, digamos, el significado de la proposición que estoy trabajando. Sean las proposiciones vacías de contenido semántico y simbolizadas como P y Q, podemos confeccionar una tabla de verdad que nos represente las 4 combinaciones de valores de verdad, ¿sí? Que ambas sean falsas, que P sea falsa y Q verdadera, si P es verdadera y Q es falsa, o si ambas son verdaderas. ¿Qué serían estas tablitas? ¿Así los trabajaban las tablitas? Sí, profe, algo parecido. Bueno, ¿estamos hasta acá o hay algún problema? Ahora, ¿qué pasa? En la parte de arquitectura de computadores apareció Boole, ¿sí? Que formalizó y mecanizó el proceso del pensamiento lógico y desarrolló, digamos, una teoría lógica que utiliza variables en lugar de proposiciones. Y los valores que pueden tomar esas variables son booleanos, o sea, 0 o 1. ¿Se entiende? O sea, lo único que hizo Boole es cambió el falso y el verdadero por los valores 0 y 1, ¿sí? Shannon propuso la utilización del álgebra de Boole en el análisis de circuitos electrónicos.
Y esto, después de unos años, permitió profundizar en el análisis y desarrollo de computadoras electrónicas. El álgebra de Boole es un ente matemático constituido por los elementos ceros y unos. O sea, todo el universo y todos los conjuntos que nosotros manejemos acá en el álgebra de Boole, los únicos elementos que van a tener va a ser ceros y unos, ¿sí? Ahora, si relacionamos las proposiciones del álgebra proposicional con las variables en el álgebra de Boole y los valores de verdad que le asignamos a las proposiciones verdadero o falso, con los valores que pueden tomar las variables de Boole 0 y 1. O sea, cambiamos las tablitas, puedo seguir manteniendo las letras para identificar, bueno, ahora ya no lo vamos a llamar proposiciones, sino que vamos a llamar variables, ¿sí? Cuando trabajamos en el álgebra de Boole. Y no vamos a utilizar más falso, verdadero, falso, sino que vamos a utilizar ceros y uno. Entonces, fíjense, la tabla, ahora, fíjense que sigo utilizando también los mismos operadores lógicos, ¿sí? Y el álgebra de Boole ahora ya tengo, con las variables, que pueden valer 0 y 1, estas serían las combinaciones posibles, esto sería mi AND, el OR y el NOT, la tablita del NOT. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá fíjense que yo le puse complemento, ¿sí? Porque en muchos lados también van a encontrar como la negación o el complemento de una variable. Los enunciados que se expresan a continuación pertenecen a las propiedades que todo elemento o toda operación del álgebra de Boole deben cumplir. Estos postulados o leyes o teoremas también se usan para simplificar y optimizar las expresiones booleanas y sistemas digitales, ¿sí? Entonces, acá lo único que les presento son las leyes conmutativas, ¿sí? Tanto del operador AND como del operador OR, las leyes distributivas que se cumplen, ¿sí? En el álgebra de Boole, otra vez, entre los operadores AND y OR, la ley de identidad, las leyes de complementación, y estos son todos los teoremas también, digamos, que se tienen que dar. Esto, ¿lo vieron todo en...? Esto, digamos, es simplemente para que conozcan, y ya les digo, esto les sirve si yo le doy un ejercicio de una expresión algebraica. Acuérdense que sería una sucesión, digamos, de suma y multiplicaciones entre distintas variables negadas o variables verdaderas, ¿sí? Y estos teoremas lo que me sirven es para hacer esas simplificaciones. No sé si trabajaron con esas simplificaciones. No, profe, creo que no. ¿No llegaron a trabajar y hacer simplificaciones utilizando todos estos teoremas? No, Bueno. así en binario. Bueno, pero No, la idea de esto es simplemente comprender, digamos, qué me dice cada uno de estos teoremas y poder aplicar para hacer las simplificaciones. Fíjense que no es muy alejado de lo que uno ve en matemática. Ahora, las funciones booleanas. El espacio y las funciones booleanas que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense, lo podemos definir como B igual a 0 y 1. Acá estoy diciendo que voy a trabajar con el conjunto de ceros y 1. Si yo utilizo el producto cartesiano, ¿sí? B a la 2, fíjense, al hacer el producto cartesiano entre estos dos conjuntos, lo que obtengo es esto, ¿sí? Que no serían más que las combinaciones posibles de ceros y 1, cuando estoy trabajando con dos variables. ¿Se entiende esto el concepto de funciones, sí? Otra vez, volvemos al concepto de funciones básicas.
Entonces, para un X, entonces, para X, que es igual a X sub 1 y X sub 2, podemos definir una función booleana f de dos variables, ¿sí? Y acá está definida la función booleana. ¿Se acuerdan la definición y vieron, no? La definición de funciones en matemática. Entonces, lo único que estoy diciendo es que para cada punto de B a la 2 se va a mapear un punto en B, ¿sí? Para n variables booleanas, acá estaría generalizando, se pueden definir una función booleana f de n variables, ¿sí? Entonces, de Bn en B. La función booleana, bueno, esto del mapeo creo que se entiende, ¿no? Simplemente para la imagen, para un valor, tengo una imagen, ¿sí? Que sería el concepto común y corriente de función. Para cada uno de los valores de este conjunto de B a la n, voy a tener como imagen un valor de B. Pero fíjense, otra vez, este B a la n puede estar elevado a la cantidad que quiero, pero siempre voy a estar trabajando con ceros y 1, ¿sí? La función booleana puede tomar valores de 1 o 0 dependiente de los valores de su variable. La representación de las funciones booleanas. Las funciones booleanas se pueden describir con una expresión de álgebra booleana, como por ejemplo f de x y z va a ser igual a x por y más x negado por z más x por z negado. Acuérdense, este apóstrofe es la negación. Esto es un ejemplo nomás, ¿sí? No sale de ningún lado. Es simplemente para que ustedes vean cómo se representa una función booleana, como cualquier otra función que vemos en matemática. La función puede evaluarse para las diferentes combinaciones de valores que tomen la variable. Existen infinitas representaciones equivalentes de una función a través de expresiones. El problema de síntesis lógica consiste en encontrar la mejor expresión para representar una función. En el tema de las funciones, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo acá, estoy representando esta tablita o esta función a través de una tabla. Esta misma función también la puedo representar a través de la combinación de compuertas o el circuito lógico. Las funciones booleanas las puedo representar tanto a través de una tabla como a través de un circuito combinacional o circuito lógico, ¿sí? Y fíjense, acá en este caso estoy utilizando 3 variables. 2 elevado a la 3 son 8, o sea que tengo 8 combinaciones posibles y son las tablitas que venimos haciendo, ¿sí? Ahora, la función puede ser que yo ya la tenga definida mi función, entonces calculo el valor de mi función dándole los valores que me aparecen en cada una de estas combinaciones posibles de las variables. O sea, este 0 voy a hacer si coloco X, ¿qué valor tiene? En la primera combinación tiene el valor 0, Y, ¿qué valor tiene? Tiene 0, Z, ¿qué valor tiene? Tiene 0. X, ¿qué valor tiene? 0, Y, ¿qué valor tiene? 0, y Z tiene el valor 0, ¿sí? Hago o resuelvo toda esta función, aplico la función y obtengo el valor de salida. Esto es un ejemplo simplemente, ¿sí? Ahora, todas las funciones las podemos representar de dos formas distintas, ¿sí? Una es a través de los minitérminos y otra a través de los maxitérminos. El minitérmino, cuando yo voy a representar de esta forma, ¿sí? Simplemente lo voy a representar como la suma de los productos. De los productos en que la salida me da igual a 1. Si voy a decidir trabajar con los maxitérminos, lo que voy a representar es el producto de la suma de las variables en donde la salida sea igual a 0.
Esto tiene que quedar bien claro. Normalmente, y la mayoría de las veces, siempre trabajamos con los mini términos. Yo lo que puedo decir es que una función puede ser que me la den definida, ¿sí? Como una fórmula, si se quiere. Fíjense, así como está definida esta función. Entonces yo voy a armar la tablita y voy a ver qué valores me da la salida. Y esos valores después veré cómo los represento, ¿sí? A través del circuito combinacional. Entonces, uno de los ejercicios que normalmente siempre resolvemos acá es, me dan la función, la definición de la función, hago mi tablita y veo qué salidas tiene. Una vez que yo tengo las salidas en mi tabla, o sea que tengo resuelta esta columna, ahí yo decido si voy a trabajar con maxi términos o con mini términos, ¿sí? Entonces, voy a representar mi circuito lógico a través de maxi términos o de mini términos. Puede ser que yo decida trabajar con los maxi términos entonces otra vez, ¿y qué va a pasar? Voy a trabajar con el producto de la suma de las variables donde la salida sea igual a 0. Esa es la principal diferencia que tenemos que tener, ¿sí? Compuertas lógicas. Fíjense, las funciones también la podemos representar una vez que tenga armada y que sepa la salida de mi función, la puedo representar a través de las compuertas lógicas o circuitos combinacionales. En este caso tengo la compuerta lógica AND, ¿sí? Esta es la función y esta es la tabla de verdad de la compuerta AND. Fíjense que solamente voy a tener una salida 1 si las dos entradas son igual a 1. En todas las otras combinaciones posibles de la entrada, la salida va a ser igual a 0. En el caso de la OR, fíjense, solamente mi salida va a ser igual a 0 si las dos entradas son igual a 0. ¿Sí? Fíjense, las dos entradas son igual a 0, la salida igual a 0. En todas las otras combinaciones posibles de entrada de las dos variables, mi salida es igual a 1. Esto sería el inversor o el negador o el complemento, también van a encontrar que muchas veces le llaman. Simplemente entra 0, sale 1, entra 1, sale 0. La compuerta NAND es la compuerta AND, pero con la salida negada. Y fíjense, lo que hace, me cambia el valor de la salida de la función. En el caso de la NOR, es la OR con la salida negada, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando las dos entradas son igual a 0, entonces la salida es igual a 1. Esta es la compuerta OR exclusivo. Fíjense que vale 0 cuando las dos entradas tienen el mismo valor. En todos los demás casos vale 1. La NOR exclusivo, ¿sí? Que sería la OR negado, fíjense que cambia, digamos. La salida es igual a 1 cuando las entradas son iguales. En caso contrario, la salida es igual a 0. Las compuertas lógicas pueden tener varias entradas. Lo que le está mostrando esto es que tanto la AND como la OR pueden tener varias entradas que pueden ir de x sub 1 hasta x sub n. Bueno, como para que se entienda todo esto de la función y cómo vamos a trabajar con los circuitos combinacionales, fíjense, vamos a suponer, esto sería a partir de un escenario, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un control de alarmas contra incendio, la cual se activa solo si la alarma es activada de forma manual, o también se puede activar si el sensor de humo se activa y el sensor de temperatura se activa. Acá lo que me está diciendo, bueno, primero que nada voy a asociar el activar con el valor 1 y el desactivada con el valor 0. Las variables que van a intervenir va a ser, por un lado, cuando la alarma se activa de forma manual, otro sería el sensor de humo y otro sería el sensor de temperatura. Entonces, fíjense, la salida de la función va a ser 1 solo
Sí, se activa el sensor de movimiento y el sensor de temperatura, ¿sí? Que sería en este caso. Fíjense. Entonces, acá mi salida va a ser igual a 1. Pero también se tiene que activar cada vez que se activa de forma manual la alarma, que sería en estos 4 casos. Fíjense, es independiente de si está activado el sensor de humo y el sensor de temperatura. Entonces, van a ir, la salida van a ser en este caso los 4-1, ¿sí? Ahora, voy a representar esta función que armé, voy a representar a través de mini términos, o sea, la suma del producto de los términos, pero de la salida que son iguales a 1. Entonces me quedaría así. Este X significa negado, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, el primer mini término que voy a tener va a ser X. Cada vez que me aparezca la variable con el valor 0 es negada. Entonces, X negado y Z igual a 1, ¿sí? Este segundo término se corresponde a la segunda salida igual a 1. Fíjense que tengo X, tengo Y negado y Z negado. ¿Sí? Acá, en este caso, vamos al tercer renglón. O al tercer término, ¿sí? Que sería en este caso, tengo X, Y negado y Z. En este caso, para este 1, voy a tener X, Y, Z negado, y el último caso que tengo X, Y, Z. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es la suma del producto, ¿sí? Entre las variables. Ahora, si yo quiero representar esta suma de producto, acuérdense que la suma se asocia con la compuerta OR y el producto se asocia con la compuerta AND. Entonces, yo acá estaría utilizando 1, 2, 3, 4, 5 compuertas AND más una OR, 6 compuertas en total, ¿sí? Para representar esta función. Lo que tengo que fijarme ahora es si esta función está reducida con el mínimo de términos. Cosa de, siempre tengo que tratar de economizar la cantidad de compuertas que voy a utilizar en mi circuito combinacional lógico. Una alternativa que tengo para simplificar era, en una parte yo les dije que podíamos utilizar todos los teoremas y todas las propiedades que tiene el álgebra de Boole, ¿sí? Otra solución más fácil, y es la que más se utiliza, es utilizar los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot, fíjense, este mapa estaría armado con 3 variables, porque son 3 variables las que estoy trabajando acá. Entonces, tendría en las columnas X, Y en las filas Z. ¿Qué pasa? Fíjense las columnas contiguas. X se mantiene y cambia. En este caso, X cambia y también cambia. Carnot pone la restricción que sí o sí las columnas consecutivas, como las filas consecutivas, solo tiene que cambiar una variable. Por eso se establece, fíjense que la combinación que yo uso, invierto la combinación y utilizo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, fíjense, acá A cambia, X cambia, pero Y se mantiene. Ahora, X se mantiene y cambia. Entonces yo sigo manteniendo la condición esa. Sí o sí puede cambiar una sola variable. Y comienzo a asignar mis unos, ¿sí? Fíjense, en el primer caso tengo un 1 que me dice que es 0, 1 para X y 1 para Z. 0, 1 para X, 1 para Z. Este 1 me está diciendo 1, 0 para X y 0 para Z. 1, 0 para X, 0 para Z. Y así voy armando. Este otro 1 me dice 1, 0 para X
y 1 para Z. 1, 0 para X, 1 para Z. Este 1 es 1, 1 para X, 0 para Z y 1, 1 para X, ¿sí? Y 1 para Z. Carnot también me dice que yo puedo agrupar los 1 consecutivos, tanto en fila como en columnas, y que esa cantidad de 1 tienen que ser potencias de 2. O sea, que puedo armar grupos de 2, de 4, de 8, de 16. Bueno, entonces comienzo por el grupo más grande que puedo armar, que serían estos 4 1, ¿sí? Y digo, bueno, en este grupo X se mantiene, Y varía y Z varía, ¿sí? Porque Y cambia de 1 a 0 y Z cambia de 0 a 1. Entonces me queda X. Ahora, este 1 no lo puedo dejar solo, ¿sí? Lo puedo agrupar utilizando este 1 que ya utilicé en el otro grupo. Y acá tengo una potencia de 2. Y acá me fijo y digo, bueno, X es el que cambia, Y se mantiene, coloco Y, y lógicamente Z se mantiene, ¿sí? Entonces va a ser. Si, por ejemplo, estoy armando un grupo acá donde cambiaría Y, pero X, fíjense que X tiene el valor 0, entonces X sería negado. Otra cosa, Carnot también me permite trabajar con 4 variables, que sería este caso. Fíjense otra vez cómo establezco las combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y para CD tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Acá lo que le quería mostrar con azul, por ejemplo, es que yo puedo armar grupos. A ver si puedo pintar todo esto. Y puedo armar un grupo con esto. Me imagino como que estoy dando vuelta a esa hoja o esa tabla, ¿sí? Y uno las puntas. Entonces, acá, este grupo es válido de 4. Mi salida para este grupo, fíjense, A cambia, B se mantiene. Y B se mantiene con 0. ¿Sí? Entonces B negado. Para el caso de C, bueno, C es lo que cambia y se mantiene D. Ahora, acá también puedo hacer lo mismo. Puedo agrupar este con este, ¿sí? Es otra vez como que doy vuelta a la hoja, pero horizontal. Uno las puntas. Y fíjense, en este grupo de 4, A cambia, B se mantiene, C cambia y D se mantiene, pero D es negado.